Que el Señor nos bendiga, Amén. queridos y amados hermanos. Que el Señor nos ayude en este momento en que nos hemos dado cita para bendecir y alabar el nombre de nuestro eterno y soberano Dios. Amén. Que la paz del Señor pueda estar con cada uno de nosotros Sí, Señor. en este día y en cada momento, rodeándonos como lo ha hecho hasta ahora. Que el Señor nos bendecirnos, ayudarnos y bendecir obviamente a cada uno de sus hijos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y darle la bienvenida al Señor. Que el Señor nos bendiga. Eterno y soberano Dios, infinito en amor y grande en misericordia, en esta hora te alabamos y bendecimos tu santo nombre porque eres digno de ser honrado, digno de ser, Señor, santificado, reconocido, Señor, por los hombres, por la humanidad y también por tu pueblo. Bendito Padre, gracias te damos por esta tremenda oportunidad que nos concedes de reunirnos en tu casa, Señor, para alabarte, para bendecirte, pero también para agradecer todas aquellas cosas maravillosas que haces, Señor, a nuestro lado, a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Bendito Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta jornada, que todos aquellos tus hijos que han llegado con necesidad, aquellos que vienen con tribulación, aquellos que están, Señor, tal vez desde sus casas, Señor, que están enfermos, que están atribulados, que están pasando por periodos de tribulación, momentos críticos, Señor, en su vida, en su salud, puedan, Dios amado, a través de este culto, a través de este servicio, con su fe puesta en el eterno y soberano Dios de Israel, puedan recibir alivio, sanidad, refrigerio para sus almas y también para sus vidas. Bendito Padre, confiando en que estás en medio nuestro, creyendo que eres el único y uno solo Dios, te alabamos y bendecimos y damos por iniciado este servicio en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sean todos nuestros amados hermanos bienvenidos a la casa de Dios, aquellos que están directamente aquí dentro de este lugar, como también aquellos que se están conectando desde lejos, desde la distancia. Podemos ver que ya nuestra hermana Isa Chávez desde México ahí está conectada. Dios la bendiga a ella, a nuestra amada hermana que está pasando por un periodo de salud un poco difícil, pero sabemos y tenemos nuestra confianza en el Señor, en el Eterno, de que Él obrará en favor de su vida. Amén. Y así también en favor de cada uno de los que están enfermos. Hoy día leíamos una noticia de este pequeño Mateo que estuvo internado y operado con poquitos días de vida, en 2 oportunidades, si no me equivoco, de su corazoncito. Hoy día ya está en su casa. Imagínense la bendición de parte del Señor. Hoy día compartía también en mi hogar con Joaquín. Sabemos, ¿no es cierto?, que hijo de nuestro pastor, y está, para la gloria del Señor, está muy bien. Y eso no es nada más y nada menos que la misericordia de Dios expresada a través de la salud de vuelta a los hombres. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Dios bendiga a nuestros hermanos que probablemente vienen de camino, acercándose hasta la casa del Señor, que Dios les proteja. Necesitamos mucho la protección de parte de Dios porque hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde el respeto por la vida vale tanto como un celular. Si usted tiene un celular y anda caminando por la calle y alguien se lo quiere quitar y no le importa si por quedarse con ese teléfono a usted lo tiene que agredir, lo tiene que arañar, apuñalar, o lo que es peor, ¿verdad?, quitarle su vida por quedarse con ese aparato. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Él nos dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarde. Amén. Así que confiando en esto, le damos un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y vamos a cantar al Señor un corito o una alabanza. Amén. Número 246 en los himnarios. Número 246. ¿Cuál ciudad sobre un monte? Sol mayor. Amén.
Que el Señor bendiga Amén. esta alabanza antiquísima, de tan antigua que la cantábamos que probablemente por esa razón aparecen las dificultades para poder entonarla. Pero es una alabanza hermosa que obviamente nos invita a hacer luz donde quiera que nosotros estemos. Amén. Porque pareciera que la tendencia, no solamente en este tiempo, sino que hace mucho tiempo, quizás desde el principio de los tiempos, es mostrar como en astronomía se dice el lado oscuro de la luna, una cara de la luna. Mostramos una parte de nosotros y hay otra parte que no sabemos cómo actúa el hermano en el trabajo, no sabemos cómo actúa el hermano dentro del hogar, no sabemos cómo actúa cuando se enfrenta a una situación compleja en donde tiene que dar luz de un hijo de Dios. Y por eso la recomendación de este himno es: haz tu luz resplandecer. Que podamos recoger aquella invitación que nos hace el Señor a través de este cántico, que no se nos olvide jamás quiénes somos, que somos quizás la más pequeña lucecita de todo el grupo, pero que de igual manera esa pequeña luz, por pequeña que sea, tiene que iluminar. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Seguimos saludando a nuestros hermanos que están ahí conectados. Saludamos a nuestra hermana Paola Solís, que está ella en una situación especial, porque como salió positiva, la hermana tomó la decisión de estar en una residencia sanitaria. Pero ahí está conectada con nosotros en este servicio. Que Dios la bendiga a ella, que fortalezca su vida, su alma, que recupere su salud y que pronto la podamos tener también aquí en medio nuestro. Hoy día, amados hermanos, conversaba, tuve la oportunidad de salir por algún par de horas con un hermano, no de nuestra iglesia, y hablábamos al respecto de que muchos hermanos se acostumbraron al culto por internet. Es decir, es más cómodo verlo desde la casa, bueno, verlo entre comillas, verlo desde la casa, verlo entre comillas desde el trabajo o donde quiera que nosotros estemos. Pero por ejemplo, a esta misma hora, si no me equivoco, estaba jugando Colo-Colo. Y si el hermano es futbolero, toma el teléfono, sintoniza el servicio sin volumen, lo deja por allí y se va a ver el partido. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pastor de su iglesia? No permitió más los servicios grabados por internet para que los hermanos vengan a la iglesia. No sé si será una buena medida o será una mala medida, no lo sé. Pero otra cosa que hacía el pastor, decía: a ver, los que están conectados, digan amén, escriban amén. Y había hermanos que no escribían porque está el teléfono conectado, pero los hermanos andan por allá, algunos están pelando papas, otros estarán, no sé. ¿Cómo fiscalizamos eso de que el hermano está conectado ahí? Por eso digo, no sé si será buena o mala idea, no lo sé. Pero evidentemente que hay la hermana Isa de México me pone amén. Ella está conectada, que Dios la bendiga. Al menos una hermana contestó. Están ahí conectados. Una hermana contestó. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. ¿Saben por qué? Porque esto de alguna manera provocó frialdad también. Frialdad espiritual. Tal vez en algunas latitudes de nuestro planeta estarán viviendo el verano, otros el otoño, la primavera, en fin. Pero se produce esa frialdad entre el hombre y Dios. No porque Dios se haya alejado, sino que porque nosotros, de alguna manera, hemos estado de acuerdo. En un principio esta era una herramienta válida. No se podía, no podíamos reunirnos. Hoy día sí lo podemos hacer. Pero a pesar de que nosotros no podemos obligar a nadie a que se congregue, ¿verdad? Están en su legítimo derecho. Pero uno extraña el calor de los hermanos. Uno extraña el interés por estar allí presente. El interés, el deseo de poder decir: hermano, yo estoy contigo, no te preocupes.
No estás solo. Estamos los dos. Dice, Y la palabra dice, donde hay dos o tres congregados, ¿en el nombre de quién? Él estaría en medio. Amén. Amén. Bueno, es solamente para amenizar un poco, pero evidentemente que nosotros nos tenemos que hacer una reflexión a nosotros mismos, preguntarnos, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en mí? Porque la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Sí, sí. Pero es como muy generalizado, uno pasa como piolita de, ¿verdad? ¿Hallará fe en mí? ¿Tendrá mi corazón el fuego del Espíritu Santo aún encendido? La llama del don de Dios que Él puso en nuestras vidas, ¿estará ahí aún encendida? Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Vamos a invitar a uno de nuestros hermanos que hoy día están al frente del coro a que sigamos cantando al Señor antes de entrar a la palabra. Amén. Número 12 en las carpetas. Oh, mi Dios es real, la mayor. Amén.
Mi Dios es real. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que están conectados. Sí, Señor. Que Dios bendiga a mi hermano Caleb. Venid. Que Dios lo guarde, lo bendiga. Amén. Y a todos nuestros hermanos que están presentes en este lugar también el Señor les bendiga grandemente. Hermanos, antes de avanzar, ya vamos a ir a lo que será el mensaje. Pero esta semana, el primer día de la semana, que sería el día domingo, partió a los brazos del Señor un hermano muy querido de nuestra iglesia. En las actas de nuestra corporación figura como uno de los fundadores también de nuestra corporación. Partió a los brazos del Señor después de una larga enfermedad, nunca perdió la conciencia y a pesar de que por cambio de domicilio, si no me equivoco, él tuvo que emigrar de este lugar, de nuestra iglesia, pero siempre mantuvo ese lazo que nos unía y que parte de su familia también comparte con nosotros a través de la oración, siempre están pendientes, algunos de ellos inclusive participan de algunos de los servicios de nuestra corporación, como es su hija Margarita. Así que el Señor bendiga grandemente a la familia de nuestro hermano Aurelio Culimán, que ha partido a los brazos del Señor. Esta iglesia y los hermanos más antiguos, y por cierto los más nuevos, aunque no le conocieron, reconocemos el trabajo, la labor de hombre de fe que él desarrolló tanto en este lugar como posteriormente en la iglesia donde él se congregó. Que el Señor conceda la paz, el consuelo a la familia de nuestro hermano, de nuestro amado hermano, y que evidentemente sus recuerdos, sobre todo los más antiguos, nosotros que éramos niños en aquella época, seguirán presentes, porque la memoria de los hombres que alaban a Dios, que honran a Dios, tiene que ser recordada. Que el Señor bendiga entonces estas palabras dedicadas a la familia de nuestro amado hermano. Bien, ha llegado el momento, hermanos, de que comencemos a hablar de lo que será el mensaje. La verdad es que el mensaje propiamente tal no está definido en un solo versículo bíblico o en un solo texto bíblico, porque lo que vamos a tratar aquí no es, bajo ningún punto, defender algo que nosotros hemos creído, porque ¿cree usted que el Señor necesite defensa? No. ¿O que la palabra necesite ser defendida? No. Lo que sí vamos a introducirnos en un tema que evidentemente a veces en algunos provoca confusión, en otros no la provoca, sino que más bien afirma su corazón en la fe, en nuestro eterno y soberano Dios. Así que lo que vamos a hacer hoy día es hablar de la ley. Si bien es un tema que ya habíamos tratado hace algunos meses atrás, pero siempre es importante, lo conversaba con mi pastor hace algunas semanas atrás, si no me equivoco, de ir recordando esto a modo de, o en forma académica, si se quiere, porque nosotros tenemos que aprender. Como pueblo de Dios, como dirigentes del pueblo de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación, escúchenos bien, de guiar a un pueblo a la presencia de Dios, de guiarlo en verdad, apegado a la palabra y no engañado, porque algún día, créanos, tendremos que estar frente al Todopoderoso para dar una cuenta. Y si por nuestra irresponsabilidad, si por nuestra falta de compromiso con la palabra, muchos son extraviados o perdidos, eso pesará sobre nuestros hombros. Y por ende, es que hoy día
Vamos a hablar de esto, como les decía, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad. Ahora, lo importante sería de que los hermanos comiencen, no sé si llamarlo costumbre, pero a tener el hábito de andar con su Biblia. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden ir cotejando inmediatamente lo que se está hablando, lo que se está enseñando. Si es de parte de Dios, si es bíblico, si tiene asidero, si tiene un peso, si tiene algo a que aferrarse de la Escritura. Porque nosotros tenemos que entender de que en el fondo la iglesia se transforma como en una escuela de aprendizaje. Ya no venimos a aprender matemática, álgebra, no venimos a aprender, qué sé yo, arte, ni danza, ni deportes. Venimos a aprender la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña a cómo vivir, a cómo comportarnos. Imagínense, un cántico nos decía: tu luz resplandecer. Y la palabra de Dios, antes que se escribiera este cántico, ya nos decía hace mucho tiempo que una luz no se pone debajo de un almud. Una lámpara no se pone en un lugar escondido, sino que se pone en la parte alta para que éste alumbre, para que quien la vea se pueda guiar a través de ella. La idea es que cuando alguien inconverso te ve a ti y me ve a mí, te pueda seguir y pueda observar todos los peligros que hay alrededor, porque tu luz lo ilumina. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice, comienza todo esto con una pregunta: ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva, hermano, hermana? Como hijo de Dios, obviamente, que amamos al pueblo de Israel y al Mesías. ¿Cuál es nuestra perspectiva como hijo de Dios que amamos a su pueblo Israel y al Mesías? Ahora, aquí hay varias preguntas. ¿Usted ama a Israel? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Amén. ¿Alguna otra razón más? Bendito el que te bendiga, maldito el que te Amén. Porque Dios le hizo una promesa a un hombre y le dijo: mire, el que te bendiga, yo le bendeciré. Amén. Amén. Entonces, ¿amamos a Israel? Amén. ¿Y al Mesías? Amén. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, comencemos. La ley desde una perspectiva hebrea. En primer lugar, la mejor manera de comenzar a estudiar lo que debe ser una correcta enseñanza de la ley es yendo al hebreo y ver qué significa en hebreo el término. Recordemos que la palabra ley, que aparece en las versiones bíblicas, es decir, en nuestras Biblias hispanas, esas que no están en sus manos, están traducidas del griego. Amén. Pero a su vez el griego está traduciendo el hebreo. Entonces, cuando uno quiere determinar la esencialidad de un concepto, uno debe de ir a la raíz, al original. La palabra castellana, ley, traducida del griego es nomos. Y nomos es la traducción del hebreo Torah. ¿Escuchó, hermano Chávez? Se lo repito. La palabra ley, en castellano ley, viene de una traducción griega que se llama nomos. Griego, nomos. Y nomos es la traducción del hebreo que significa Torah. Es decir, si nos saltamos el griego, decimos que en castellano es ley, en hebreo se llama Torah. Ya. Ahora, la palabra Torah es sumamente importante, porque la palabra hebrea
recuérdalo bien, es hebrea. Torah viene de una combinación de dos palabras hebreas relacionadas con un arco y una flecha. Es decir, originalmente el término hebreo Torah significa lo siguiente: instruir a un niño en el arte del arco y la flecha. De ahí que el término Torah implica instrucción. ¿Y cuál es la intención de uno cuando instruye a alguien ese arte de tirar el arco y la flecha? Hoy día hay hasta deportes olímpicos que practican ese, ¿verdad? ¿Cuál es la intención entonces de que usted le enseñe a alguien a tirar con el arco y la flecha? ¿Que dé en qué? ¿En dónde? En el blanco. En el blanco. Entonces, Torah implica la instrucción para que es la instrucción para que la persona dé en el blanco y alcance el propósito. Si nos damos cuenta, entonces el concepto hebreo de Torah es muy simple. Es la instrucción de Dios para que tú des en el blanco. Amén. Eso significa Torah. Llevada al castellano, ley. Torah son las instrucciones de Dios para que tu vida no se desvíe, sino que alcance el propósito por y para el cual Dios te ha creado. De ahí que Torah no está relacionado con ley. Para nada. Torah, su significado primario es instrucción. Es un manual. La Biblia es un manual de instrucción. Por otro lado, la ley siempre la hemos visto y percibido como algo negativo. Pero ¿por qué esto es así? Lo vamos a explicar. El por qué se ha visto negativo. En primer lugar, por no comprender la naturaleza del término en su raíz hebrea. Al no ir al hebreo, sino tratar de considerar lo que significa en otro idioma. Ahí es donde está el peligro. Es decir, tenemos que partir primero de la base que Torah en hebreo significa instrucción para que tu vida dé en el blanco. Apréndasela. De hecho, en la Biblia el término pecado, su significado es no dar en el blanco, que es lo opuesto. En la Biblia la idea de pecado, según Dios, es que tu vida no dé en el blanco y se desvíe del propósito de Dios. Hay un pasaje que está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Así está escrito, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también, pero si tuviéramos que decirlo en hebreo, infringe también Las instrucciones. Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. Ahora, ¿quieres saber qué significa infracción? En esa traducción de una palabra hebrea que es hasham, y hasham, su significado es brincar la cerca, saltar la cerca, es decir, Dios ha colocado una cerca de protección alrededor de su pueblo. Dios ha colocado una cerca de protección alrededor de nuestras vidas, y esas son las instrucciones o mandamientos. Mientras nosotros nos mantenemos dentro de las instrucciones o mandamientos, mientras estamos dentro de esa cerca, estamos protegidos. Pero al momento que tú brincas la cerca, te alejas de la protección de Dios. Y la Biblia dice que eso es pecado. Amén. Te desviaste. En otras palabras, no diste en el blanco.
Y el resultado de eso es la muerte. Por ejemplo, un pez está rodeado de agua y el agua es su protección. El agua es la protección del pez y esa es su vida, ahí está su vida. Pero al momento que ese pez salta y sale del agua, ¿qué le pasa al pez? Se muere. Por eso es sumamente importante que cuando tú veas el término ley en tu Biblia, no lo asocies con otra cosa que lo que realmente significa. ¿Qué es lo que significa ley? Instrucción. La instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco y porque a través de ella hay una cerca que nos protege. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay una cerca que nos protege. O sea que las instrucciones de Dios son para que te vaya bien. Por lo tanto, debemos entender hasta aquí que el tono no es negativo, sino es lo que Dios le está diciendo al pueblo, es para dar en el blanco, para que te vaya bien. Veamos qué le dijo Dios a Josué. Esto está en el libro de Josué, capítulo 1. El verso no lo anoté, me perdono. Pero dice algo así, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te apartes del libro, en nuestra Biblia hispana dice de la ley, pero nosotros sabemos que es Torah. No te apartes de este libro de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escuche, todo te saldrá bien. ¿Sabe? Ese es el propósito de Dios al darnos sus instrucciones. Bueno, esto es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de comprender el significado de la palabra Torah, traducido ley en nuestras Biblias. Esa es la primera cosa. Ahora en arameo, también es interesante porque en arameo la palabra Torah viene de una raíz que es nemus. Y de hecho, hoy día en Israel se usa mucho esa palabra prestada del arameo que forma parte ahora del hebreo, y se usa esa palabra prestada. Y ustedes podrían hoy día viajar a Israel y escucharían por más de una vez a alguna mamá decir a sus hijos que no se están portando muy bien, decirle nemosit. Nemosit, que viene de la palabra nemus. Es decir, nemosit significa ser civilizado. Ten Torah. Esa es la explicación de esto. Torah produce civilización. Es decir, son las instrucciones de Dios para que demos en el blanco y para que tengamos un mundo civilizado. O sea, el propósito de la Torah no es destruir, no es maldecir, no es acorralar, no es robarte la libertad. ¿De dónde entonces viene el concepto negativo de la ley? ¿Por qué, sobre todo los cristianos más antiguos, se asustan con la ley? Con el mal llamado Antiguo Testamento, no, eso es la ley, que no, que la ley. ¿De dónde viene ese concepto negativo? De su traducción del griego. Realmente no de la traducción, sino de la interpretación griega. Porque al traducir Torah como nomos en griego, por ejemplo, la ley romana era algo que aplastaba a la gente. Diferente al concepto de Torah. Aplastaba a la gente y era diferente al concepto de Torah que hemos mencionado. El Imperio Romano usaba la ley para imponer, para subyugar, para esclavizar a los súbditos. Por lo tanto, la traducción nomos tenía un concepto político
y negativo a la vez. Amén, Señor. Entonces, cuando viene un traductor y se encuentra con la palabra nomos en griego, enseguida le aplica un contexto helenista imperialista e inmediatamente lo relaciona con ley, con algo que te esclaviza, con algo que te oprime, con algo que te aplasta y que te hace además infeliz. Y ese concepto de ley está a muchos kilómetros de diferencia del concepto hebreo, completamente desconectado. Hay un salmo, por ejemplo en el Salmo 119, en el verso 45, Salmo 119, el verso 45, dice algo así. ¿Lo pueden leer? Dice: Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. O sea, la ley o Torá no tiene absolutamente nada que ver con esclavitud. Al contrario, es libertad. Ojo, la verdadera libertad. Miremos, la verdadera libertad no es hacer lo que a mí me da la gana. Eso es libertinaje. Eso es perversión. Eso es brincar la cerca. Amén. Salir de la zona de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy? Pregúntese usted. No hay ley. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? No nos metamos con el resto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país hoy? Por haber quitado la palabra de Dios de las escuelas, ¿qué es lo que ha pasado? Gracias, Señor. Tenemos ejemplos de niños con educación cívica, tenemos ejemplos de jóvenes con respeto por la sociedad, tenemos universidades que enseñan valores y principios a nuestros jóvenes. ¿Eso es lo que tenemos? No, Señor. Tenemos, hermanos, que traer la Torá a nuestras iglesias, que es lo que trae protección y seguridad a nuestras mentes y nuestros corazones, que nos ayuda para dar en el blanco, para cumplir el propósito de Adonai. Cuando comenzamos a tomarle el gusto a la Torá desde una perspectiva hebrea, no griega, no romana, no helenista, escuche, no cristiana, entonces las cosas comienzan a cambiar y nos damos cuenta que lejos de ser un problema, la Torá es una bendición grande, es un regalo del Señor para nuestras vidas. Y no participar de este regalo es una verdadera tragedia. Señor. Vamos a ver lo que dice el Salmo número 1. Y aquí nos vamos a encontrar con algo que también es importante que nosotros lo escuchemos y lo pongamos en práctica. Amén. El Salmo número 1 dice, bienaventurado. Pero ahí paremos un poco, porque hay que rectificar algo. La palabra bienaventurado, para que a partir de hoy lo recordemos, la palabra no es bienaventurado. La palabra correcta ahí es bendecido. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra bienaventurado está relacionado con una diosa pagana, que es la diosa Ventura. Amén. Y que no está en el original hebreo, y escúchelo, ni siquiera en el manuscrito griego.
sino que es un problema de traducción. O sea, tenemos que eliminar, hermanos, todo elemento pagano, no solamente de la escritura en la forma como ha sido traducida, sino de nuestro vocabulario también. Hecha esta aclaración, la palabra bendecido, como dice, la palabra es bendecido. ¿Cómo diría entonces el Salmo? Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en qué, en la ley, en la Torá de Adonai o de Dios, de Jehová, está su delicia, y en su Torá o en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, aleluya, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Saben? Cuando usted guarda la ley, cuando usted guarda la Torá de nuestro Señor, dice el Señor que usted prosperará. Ahora, ¿quieren saber lo que quiere decir prosperar en hebreo? ¿Les gustaría saber o no? Amén. ¿O lo dejamos por los servicios? No, Señor. Prosperar significa alcanzar el propósito. Prosperar significa ayudarte para alcanzar el propósito. Dice que cuando tú amas la Torá, la palabra del Señor, cuando tú meditas en la Torá, como decía el Salmo, de día y de noche, cuando tú meditas en ella, cuando tú guardas los mandamientos del Señor, el resultado es prosperidad. Las cosas te van a ir bien y Dios va a ayudarte para alcanzar el propósito. Esa es lo primero que forma parte de lo que es la base de la doctrina de la ley, desde una perspectiva hebrea. Ahora tenemos en las Escrituras varias expresiones que son negativas con respecto a la ley. ¿Cuáles son esas expresiones? Por ejemplo, Pablo usa estas expresiones. Bajo la ley es una expresión, las obras de la ley y el yugo de la ley. Eso, al oírlo, ya denota algo negativo. ¿Pero qué quiere decir eso realmente? ¿Pablo está hablando de la Torá de Moisés? No, Señor. ¿De la Escritura o está hablando de otra cosa? Amén. Hay un texto que creo que expresa muy bien el concepto que tuvo Yeshua acerca de la ley o de la Torá. Está en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice así, ayúdenme a leer. No penséis que he venido para abrogar la Torá o la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá o de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Escuchó y leyó? Amén. Esa, hermanos míos, es una tremenda declaración del Mesías. Y dice, no penséis. Es decir, ni se les ocurra, ni se les pase por la mente de que yo he venido para abrogar o destruir la Torá. Yo no he venido para destruir, yo he venido para cumplir. Amén. Ahora expliquemos esto porque no podemos explicarlo de una perspectiva griega. Debemos hacerlo desde una perspectiva hebrea. Hay dos palabras que Jesús, Yeshua, usa aquí
y que son clave. ¿Cuáles son estas palabras? Una es abrogar y la otra es cumplir. Amén. Amén. Cuando un rabino del judaísmo del primer tiempo, estamos hablando de muchos años antes del maestro, estaba enseñando la Torá o estaba dando una exhortación de la Torá, si los rabinos que estaban escuchándolo consideraban que la explicación que éste había dado era la correcta, al finalizar le decían: Rabí, has cumplido la Torá. ¿Se entiende lo que dije? Amén. Has cumplido la Torá. Pero si consideran que la explicación o la exhortación que ha dado este rabino es incorrecta, al finalizar le dicen: Rabí, has destruido la Torá. Imagínense, estás predicando y que los predicadores le digan: hermano, destruyó la palabra. O que al bajar le digan: hermano, pastor, ha cumplido la palabra. Gloria a Dios. Consecuentemente, cumplir, acuérdense las dos palabras, abrogar y cumplir. Cumplir significa dar la correcta interpretación. Abrogar, por otro lado, significa dar una incorrecta interpretación. Así que, ¿entendemos lo que Jesús estaba diciendo ahí? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús entonces cuando dijo eso? Que Él no había venido a dar una incorrecta interpretación, sino una correcta interpretación de la Torá o de la ley. Ahora veamos y vamos al contexto de esto. En la época de Jesús el judaísmo era muy multifacético, era pluralista, no era un judaísmo monolítico establecido, no era un judaísmo único que dijera esto es y esto es lo que significa, sino que había muchas versiones. Imagínense que para el primer siglo había quizás unos 24 grupos de sectas diferentes de religiosos. Los fariseos solamente eran 7 sectas distintas entre ellos. Por lo que cuando nosotros hablamos de los fariseos, dentro de la Escritura debemos tener cuidado de qué grupo o a qué grupo pertenecían, ya que eran 7 grupos distintos. Y habían diferentes Sanedrín, diferentes concilios. Incluso habían 3 centros de adoración que operaban paralelamente, y estaba el de Jerusalén, estaba el de Samaria y estaba el de Qumran. La idea de un judaísmo monolítico es completamente equivocada. El punto es que cada uno de estos grupos tenían sus propias escuelas, tenían sus propios rabinos y cada uno de ellos daba su interpretación de la Torá o de la ley. Había tantas interpretaciones de la ley, la Torá, que llegó a formarse una tradición que decía lo siguiente: que cuando el Mesías viniera, daría la correcta interpretación de la Torá. ¿Está entendiendo lo que decía Jesús? Amén. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? En otras palabras, ahí estaba diciendo: yo soy el Mesías. Amén. No he venido a dar una interpretación equivocada, sino que la correcta interpretación de la Torá. Y esa correcta interpretación, según Jesús, es el yugo, era el yugo del Mesías. ¿Qué le parece? Bueno, habíamos mencionado que habían 3 frases que son importantísimas de comprender. Estas frases son: bajo la ley, las obras de la ley y el yugo de la ley. 3 términos interesantes que debemos estudiarlos con mucha atención. El punto es el siguiente: la interpretación que de la Torá hacían los diferentes rabinos crearon lo que se llama una cerca
alrededor de la Torá, o un mandamiento dentro de un mandamiento. Eso era en el judaísmo. Consecuentemente, cuando Pablo habla, por ejemplo, en Gálatas, bajo la ley y las obras de la ley, ese término no quiere decir ni alude a bajo la Torá. El término no alude a hacer o cumplir los términos de la Torá. En ningún momento. Por el contrario, eso habría sido algo positivo. Y es algo que la propia Escritura demanda. Cuando Pablo dice bajo la ley, se refiere a un sistema de interpretación rabínica que había hecho de la obediencia a los mandamientos un medio equivocado para ganar puntos, si así se quiere, dentro del mandamiento, para tener salvación delante de Dios. Y el propósito de este mandamiento, dentro del mandamiento, era el proteger que la comunidad quebrantara la Torá. La idea y propósito eran eso, proteger la Torá. Pero esa interpretación que se daba de la Torá vino a ser un peso tan grande por tantas que se hacían. Y aquí les voy a dar un dato. Fijémonos en lo siguiente. La Torá, o la ley, tiene 613 mandamientos, ¿verdad? Y los mandamientos de los mandamientos que habían hecho los hombres eran más de 6.000. Era un peso, como lo dijo Pedro en el concilio de Jerusalén, que ni nosotros ni nuestros padres habrían podido llevar. Ahora, eso, 6.000 mandamientos, no era la ley. No era la Torá. Sino más bien habían sido mandamientos ordenados por los hombres. Lo peor de todo fue una concepción equivocada de cómo alcanzar justicia delante de Dios. Es decir, que la obediencia a los mandamientos de Dios nunca tuvo el propósito de salvarnos. El propósito de Dios al darnos la Torá no fue el que tú y yo seamos salvos obedeciendo mecánicamente la Torá. La salvación es por fe. Siempre lo ha sido. El propósito de Dios al darnos la Torá es que los que han sido justificados por la fe prometida en la Torá vivan en santidad y puedan alcanzar el objetivo al momento de descuidar esto. Y pensar que la obediencia mecánica de los mandamientos podría producir la justicia de Dios en mí, entonces se cayó en una cosa que se llamó legalismo. Y el legalismo es lo que Pablo tiene en mente cuando habla bajo la ley. Cuando Pablo habla negativamente de la ley, no está hablando de la Torá, está hablando del legalismo que los hombres utilizaban. Sí, Señor. Sí, la idea de Pablo de bajo la ley no es la obediencia a la Torá, sino pretender que guardando todo un sistema de interpretación acerca de los mandamientos, yo puedo acumular puntos o créditos, si usted quiere, delante de Dios. Y esa es una posición falsa. Amén. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si al momento que yo dependo de mi capacidad para obedecer los mandamientos a fin de buscar la justicia delante de Dios, yo ignoro la justicia de Dios, prometida en la Torá, que es por fe. Como pasó con Abraham. Y como dijo el profeta, el justo por la fe vivirá. Entonces el concepto de Pablo bajo la ley no tiene nada que ver con la Torá, sino de una interpretación equivocada que hoy podríamos identificar como legalismo. Por lo consiguiente, cuando Pablo habla de la ley en sus cartas, no está hablando de los mandamientos, ni de la Torá, sino de los mandamientos dentro de los mandamientos. Ahora Pablo usó otra expresión que es la siguiente: obras de la ley. Y las obras de la ley no es cierto estilo de vida que resulta por mi obediencia a los mandamientos. Eso es bueno. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley,
se refiere negativamente al tipo de actitud, de orgullo, de vanagloria personal que resulta cuando yo creo que puedo acumular puntos delante de Dios asumiendo un estilo de vida y que tiene otro enfoque que fue el que Jesús condenó. Por ejemplo, cuando habla de los dos hombres que suben a la sinagoga a orar, el uno era orgulloso: yo no soy como los demás, yo hago esto, yo hago aquello, ni siquiera soy como este hombre. Y esa actitud equivocada, que es un estilo de vida equivocado, es lo que Pablo llama las obras de la ley. O sea que cuando viene un hermano que no conoce esto y se encuentra con Pablo hablando bajo la ley, de una perspectiva negativa, inmediatamente relacionan que la ley es algo que te oprime, algo que te esclaviza y que te arruina. Y la verdad que no está nada más lejos que el pensamiento y el propósito de Pablo y de las Escrituras. Y aquí llegamos al concepto del yugo de la ley. ¿Qué cosa es el yugo? El yugo en el judaísmo representa al pueblo de Israel, a la Torá. Es una de las figuras que habla de la Torá, porque habla del yugo. ¿Y qué quiere decir yugo? Mi compromiso con Dios, mi compromiso con la Torá. Eso es yugo. Ahora, cuando el yugo no es aplicado correctamente, se convierte en legalismo, el cual te arruina y te destruye. Por eso es que en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, a ver si me ayuda, hermano Salomón. Mateo, capítulo 11, versículo 28, ya estamos terminando, hermanos. Dice así: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque ligera es mi carga. Aquí me comí varias. Bueno, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, la interpretación que le daba el maestro a la Torá era algo llevadero. Hoy día un hermano me decía: ¿quién podía cumplir la ley? Y aquí el maestro está diciendo que ligera mi carga. ¿Y la carga del Señor cuál era? ¿Cuál era el yugo del Señor? La Torá, la ley. Y ahí está diciendo: porque mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. La interpretación que le da el maestro a la Torá era algo llevadero y era posible de llevar, porque no tenía la Torá la intención de procurar la salvación por una obediencia mecánica, sino como el resultado que viene del amor y de la fe en nuestro eterno y amado Dios. Amén. Amados hermanos, lo importante es que usted, que ha oído, que ha escuchado toda esta explicación, que ha podido observar con sus ojos, que ha podido leer, que ha podido comprender, que muchas veces nosotros vivimos engañados, pensando en que una parte de la Escritura era la que nos convenía leer y la otra parte no había que hacerla, que eso era para un pueblo escogido llamado Israel, que está a tanta distancia de nosotros y que por ende a nosotros no nos correspondía. Hoy día nos damos cuenta de que si usted es pueblo de Dios, que si yo soy hijo de Dios, entonces estoy llamado a cumplir, a obedecer, a hacer la palabra de Dios en mi vida. Si amo a Dios, si amamos a Dios, alabado sea su nombre. El término ley nosotros lo veíamos como algo imposible, como algo que nos ataba, que nos coartaba la libertad, y nos hemos dado cuenta por las propias Escrituras de que está muy alejado de la verdad. Porque cuando nosotros obedecemos las instrucciones, entonces nos damos cuenta de que las cosas no salen bien. Por ejemplo, nuestro hermano Chávez se desenvuelve en un trabajo que tiene instrucciones. Ahí le dicen: usted
va a hacer esto y aquello, y usted no puede permitir ni hacer esto ni lo otro. ¿Qué hace él? Tiene que cumplir las instrucciones que le da su jefatura. De lo contrario, si no cumple, lo siento mucho, ahí está su finiquito, ha sido un gusto haberlo conocido, adiós. Por lo tanto, para él desenvolverse en su trabajo, tiene que hacer aquello que le están pidiendo que haga. El que estudia también. No puede el estudiante venir a cambiar la metodología de lo que le está enseñando el profesor. Y esto va para todos nosotros. Sí, Señor. Y por eso Pablo en un momento le dice, a ver, escúchenme lo siguiente, ¿la palabra de Dios llegó a ustedes o de ustedes salió? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿la palabra de Dios llegó escrita a ustedes o ustedes la escribieron? Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si usted la escribió, si yo la escribí, entonces tengo todo el derecho a borrar algunas cosas y a escribirlas de nuevo. ¿Cuántos de los que estamos aquí escribimos la palabra? Ninguno. Por lo tanto, tenemos que obedecer la palabra como nos llegó, ¿verdad? Obviamente que hay en las traducciones hispanas que nosotros tenemos, hay algunos errores que tenemos que por alguna u otra manera buscar la verdad en los escritos más antiguos y tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. Este es el mensaje que el Señor nos da en este día. Espero que usted resulte bendecido de parte de Dios. Que los que están enfermos puedan recibir sanidad. Que los que están con problemas puedan sus problemas encontrar la luz que disipa las dificultades y que los encamine y los lleva hacia la solución de estos. Que los que están afligidos por alguna problemática puedan encontrar solución a sus problemas. Los que están desconsolados, tristes, puedan hallar en su palabra un refrigerio para sus almas, para sus vidas. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta porción de su palabra. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos haber considerado tu palabra, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos para poder encontrar nuestro camino dentro de ella. Señor, si somos plantío tuyo, si somos ovejas, Señor, de tu redil, entonces no permitas, Señor, que tu palabra, Señor, vuelva vacía aquí, sino que traiga el fruto correspondiente. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa luz diariamente, a comportarnos como tus hijos, Señor, que respetan tus ordenanzas, que guardan tu palabra, Señor, y hacen tu voluntad. Yo te suplico, eterno Señor, de que por misericordia añadas bendición sobre nosotros, sobre este mensaje en nuestras vidas, que pueda quedar grabado, guardado, Señor, con la intención de hacernos crecer espiritualmente delante de ti. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu dirección y anhelamos, Señor, que tus profecías bíblicas, Señor, se cumplan en cada día en nuestras vidas, Señor, y poder estar frente a ti. Gracias te damos, eterno y soberano Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hemos leído el mensaje, ahora vamos a cantar al Señor. Número 10 en las carpetas. Número 10. Sé que pronto volverás. Solo
darle lectura a las peticiones que han llegado, ¿no? Aquí me las han enviado. Dice, oración por nuestra hermana Paola Solís. Amén. Por Patricia. Hay varias Patricias, no sabemos cuál será, pero el Señor conoce quién es ella. Por salud, para que Dios obre. Por Paola León y Lorenzo. Por Emilio Benavides. Ay, tiene que ser nuestra hermana Patricia. Por Patricia Montes y familia. Por nuestra hermana Isa Chávez y su familia. Por familia del hermano Caleb Benítez. Oración por los hermanos en la localidad de Arramí. Oración por proyectos. Oración por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre en él. Oración por Gabriel Montes y Nancy Baez, por nuestro hermano Manuel Infante y Elba Banda, por nuestra hermana Mireya Rebolledo y Carlos Cornejo, por nuestro hermano Manuel Saldías y Esmirta Rebolledo. Oración por Vicente Santibáñez y Filomena Rebolledo. Oración por Marco Barros Olivares y Rebolledo. Oración por nuestros ancianos, por los pequeños, nuestros hermanos en el extranjero y también a lo largo y ancho de nuestro país. Pero algo que ore. Por Rosita Pérez viene la vecina. Amén. Por Rosita Pérez también. Voy a leer textual lo que escribió nuestra hermana Isa. Dice, doy gracias a nuestro Creador por la salud de mi hermano Salomón. Amén. Y por petición. Es decir, pide una petición ella por sanidad para todos los que estamos enfermos en la congregación. Dios escuche nuestras oraciones y otorgue salud completa a todos. También quiero dar gracias a Dios, dice la hermana, porque hoy el médico me dio un pronóstico bueno de su salud. Así que tenemos hermana Isa para rato. Amén. Gracias a todos por sus oraciones. Amén. Desde México. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie y junto a nuestro pastor vamos a estar orando por todas las necesidades. Bueno, nuestra vecina ha venido exclusivamente a pedir la oración por la esposa del hermano Gabriel. Amén. Y ojalá, ¿La nombramos? sí, ojalá eso sirva para que ella quede plantada también. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos entonces a hacer las oraciones por todas las peticiones. Amén. Buen Dios y Padre misericordioso, cada petición ha sido mencionada, pero hay muchas que no han sido mencionadas porque no la han podido hacer llegar. Sí, Señor. Yo te ruego, Padre misericordioso, que por amor, todos aquellos que están enfermos, sea tu sangre bendita la medicina, que corra de la mollera hasta la punta de los pies. Amén, Señor. Sé tú el doctor de los enfermos. Señor, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, te ruego que tú, Señor, las escuches. Cada petición de esta iglesia, las iglesias de regiones o a lo largo de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero, te los encomendamos en tus manos para que tú vayas, Señor, soluciones sus problemas. Escuche, Señor, cada petición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para finalizar, dejarles cariñosamente invitados a todos para este día domingo a las 10:30 de la mañana. Recordemos que es tiempo importantísimo y valioso que nosotros le dedicamos al Señor, que llegarán momentos, hermanos, es increíble, esto ya fuera de lo que es el servicio, pero
Hay noticias que dicen que el aceite va a llegar a valer 3.000 pesos el litro. Hay gente que está diciendo entrevistada en la televisión que va a llegar el momento en que vamos a volver como antaño, hace muchos años, muchos de ustedes tal vez no lo vivieron, a comprar de un cuarto de azúcar. Los precios están subiendo. Hoy día en países internacionalmente están hablando de que iba a haber una escasez de alimentos a nivel mundial, lo que significa que también se van a encarecer las cosas. Encarecer. Hermanos, la palabra de Dios dice que los suyos no verán la corrupción. Así es. Que el pueblo de Dios tendrá para dar, para regalar. A sus hijos nada les faltará. Pero para eso es necesario que nosotros avivemos la llama del don del fuego de Dios que está aquí en nuestro corazón. Que el mundo no verá. Gloria a Dios. Aleluya. Es verdad. Es verdad. Este es el lugar para venir a juntar aceite, hermano. Ese aceite que viene de lo alto. Ese aceite que lubrica las piezas que están gastadas, que están secas. ¿Hace cuánto no nos arrodillamos? ¿Hace cuánto nos cuesta levantar nuestras manos al Señor? Y nosotros muchas veces nos tranquilizamos, nos confiamos. Mire, delante hicimos un ejemplo, lo vamos a hacer de nuevo. De los poquitos hermanos que quedan conectados, pongan todos un amén. Nosotros nos confiamos de que estamos en el teléfono y vamos a ver la respuesta. Mercedes Zúñiga, amén, que Dios la bendiga. Y el tiempo va pasando. Y nuestra relación con Dios se va enfriando. Se va enfriando. Después, lo que antes era consagrado para Dios, hoy día nos da lo mismo. Busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. El Señor cada día te golpea así. ¿Estás ahí? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Estás ahí? Que Dios bendiga a nuestra vecina y hermana del Señor. Vecina, si usted supiera lo que se viene para el mundo y para nuestro país, usted correría cada día a este lugar. Lo único que nos puede ayudar y salvar en este tiempo es la poderosa mano de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a despedirnos, vamos a irnos a nuestros hogares con la esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza. Amén. El mundo no tiene esperanza, nosotros, usted y yo sí. Y nuestra esperanza está en Dios. Póngase de pie, por favor. Eterno y soberano Dios, tu palabra nos habla día tras día, Señor, acerca de todas estas cosas. No estamos ajenos, Señor, no somos de los que ignoramos de estas cosas. Sabemos que vienen, sabemos que van a suceder. Y a pesar de eso, muchas veces nos tranquilizamos de una manera, Señor, peligrosa, olvidándonos que el tiempo se está acabando, de que el tiempo de tu visita, Señor, está a las puertas, que estás llamando constantemente. Muchos estarán como en los días de Noé, dice tu palabra, algunos pololeando, otros casándose, otros dándose en matrimonio, y muy pocos estarán atentos a la voz, al sonido del chofar, al sonido de la trompeta, cuando Dios vendrá. Muchos estarán tal vez desfilando por las calles, manifestándose,
Otros estarán en guerra, habrá terremotos, habrá hambre, habrá pestes y todo esto, Señor. Todo esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Sí, Señor. Amén. Por la desobediencia del mundo entero y por la incapacidad de nosotros como tu pueblo de hacer tu voluntad, se han apresurado los tiempos y la maldad ha crecido abundantemente en nuestros países. Ayúdanos a estar guardados en ti. Envía tus ángeles alrededor nuestro. Tu palabra dice que eres un escudo alrededor de tus hijos. Delante de nosotros, al lado de nosotros y detrás de nosotros hay ángeles enviados por ti. Pero sobre nosotros, bendito Dios, sobre nosotros está tu presencia, que nos protege, que nos libra, que nos ayuda, Señor, y nos encamina a tu presencia. Bendice a tus hijos que hoy día han estado conectados y a aquellos que han estado presentes en este lugar. Aquellos que no han podido llegar, háblale, Señor, a sus corazones. Habla sus vidas, Señor. Toca sus almas, Señor, y puedan ellos sentir esa misma necesidad de comer, de beber tu palabra y tu Santo Espíritu. Al retirarnos a nuestros hogares, esperamos de hacerlo, Señor, bajo tu protección, Sí, Señor. bajo tu gracia. Y, Señor, rogamos que abras las ventanas de los cielos Sí, Señor. y que derrames bendición, Señor, hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Bendición que recibimos en el nombre de nuestro eterno y soberano Dios y su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.